Lo que vamos a estudiar a continuación, hermanos, está conectado en un contexto que comenzó en Lucas capítulo 15, cuando los fariseos criticaron a Jesús por recibir a los pecadores y por comer con ellos. Ustedes recordarán que el Señor procedió a enseñarles tres parábolas que ilustraban la gran preocupación de Dios por los perdidos. Y el Señor siguió exponiendo la hipocresía de los fariseos, que estaban más preocupados por ganar riquezas que por prepararse para la eternidad. Y ahora advierte a sus discípulos que se cuiden de volverse como estos fariseos. Los fariseos habían estado tratando con desdén a los cobradores de impuestos y a los pecadores que se reunían alrededor del Señor. Recordemos en nuestra última lección, la del rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro. Este rico ostentoso de la narración había tratado a Lázaro en forma similar. Por medio de esta actitud era fácil hacerle daño a la gente, aquellos quienes eran de segunda categoría o que eran despreciados por los demás. Y el Señor ahora advierte a sus discípulos que no cometan un pecado similar. En otras palabras, en el caso de ellos, que no sean una ocasión de tropiezo para aquellos que son menospreciados, que habían acudido al Salvador en busca de refugio. Empieza diciéndoles ahí en Lucas capítulo 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vemos entonces aquí que en este versículo 1 y 2 el Señor condena a la persona que busca la forma de hacer que otros pequen o que le enseña a otros a pecar. Quiero que le prestemos atención a esta palabra del verso 1. Tropiezo. Viene del griego escándalo. Bueno, suena muy similar a un término español. Bueno, de ahí es donde viene el término español escándalo. Señor Vine en su diccionario nos dice, era originalmente el nombre de la parte de una trampa en la que se pone el cebo de ahí. El mismo lazo, de ahí el mismo lazo o trampa, como en Romanos 11:9, tropezadero. Y sigue diciendo, en el Nuevo Testamento, escándalo se emplea siempre metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otros o que les haga caer por el camino. La versión Dios habla hoy me gusta mucho cómo vierte este versículo 1. Leámoslo. Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá incitaciones al pecado, pero hay de aquel que haga pecar a los demás. Volviendo al comentario del señor Barclay, dice respecto de este versículo 1, el término tropiezo en un principio quería decir el cebo que se pone en una trampa o anzuelo.
De ahí pasó a significar en sentido figurado la piedra de tropiezo que se pone en el camino para que la gente se caiga. Jesús quería decir que es imposible construir un mundo en el que no haya tentaciones. Pero hay de aquel que enseña a otros a pecar o les hace perder la inocencia. El Señor está haciendo una clara advertencia aquí y como leíamos ahorita en el verso 2, el Señor ha dicho, ay, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. En otras palabras, es seguro que las tentaciones vendrán, los obstáculos se atravesarán en el camino. Recordemos, en Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, pues el Señor está diciendo aquí a sus discípulos que no somos ajenos bajo ninguna circunstancia a que en nuestra vida cristiana se presenten este tipo de situaciones, tropiezos, personas que quieran hacer que nosotros caigamos. En 1 Corintios 11 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, que una de las maneras para que se vean los que realmente están con Dios, con su causa, es preciso que haya disensiones. O sea, pues que se presenten situaciones difíciles, complicadas, que aparezcan tropiezos. Algo que es interesante, hermanos, es el hecho de que la naturaleza misma del pecado es que se difunde. Como leíamos hace un momento, es inevitable que haya obstáculos para la fe. En el mundo en que vivimos, es inevitable que surjan obstáculos. Los hombres pecamos cuando somos tentados y atrapados por el diablo. Pero hay del que hace pecar a otros. Así termina el verso 1. Mas hay de aquel que hace pecar a otros. Leamos en Romanos 14. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque como termina diciendo el Señor en el verso 1, hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. En un momento vamos a leer lo que el Señor dice añadiendo esas palabras. Ahora, como estamos leyendo aquí en Romanos 14, tenemos que poner mucha atención de no ser nosotros la causa de tropiezo u ocasión de caer de otro hermano. En 1 Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo escribió, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, si yo soy el que pongo el tropiezo, el que busco la manera de que mi hermano caiga, el Señor ha dicho, ay de aquel por quien vienen. Y en el verso 2 añade, mejor le fuera
que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Jesús pronunció ayes que traen ocasión de tropiezo. Ahora, con la imagen que ustedes están observando ahí en pantalla, la imagen gráfica de la piedra de molino, Jesús dice que sería mejor morir que convertirse en la fuente del fracaso de otro. Comentario del señor Barclay nos dice, y presten atención a la imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla. Explica el señor Barclay con respecto a la piedra de molino de la cual el Señor está diciendo que si yo soy tropiezo, mejor fuera que se me atase una piedra de cuello al molino y se me arrojase al mar. Comenta el señor Barclay. La piedra de molino de la que habla Jesús es la piedra superior de dos piedras entre las cuales se muele el grano. Ahora ustedes están observando ahí en pantalla las dos piedras, la superior y la inferior. La referencia no es a la del molino manual, sino a la piedra mucho más pesada que es movida por un burro. En medio de la piedra superior hay un agujero a través del cual se puede echar el grano para que sea molido entre las dos piedras. La presencia de este agujero explica la frase una piedra de molino colgada al cuello. Con una piedra tal alrededor del cuello a ser echado en el mar hace que el ahogarse sea doblemente seguro. ¿Serio entonces lo que el Señor nos está diciendo aquí? Y hace la advertencia, por eso menciona el ay de aquel por quien viene el tropiezo. Y entonces les advierte a los discípulos en el versículo 3, mirad por vosotros mismos. O sea, pues, estén constantemente vigilantes respecto de ustedes mismos, para que no vayan a caer en una situación de esa naturaleza. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Nosotros sabemos que la voluntad de perdonar no siempre es una actitud fácil de tener. Quizás por eso más adelante, y lo vamos a leer en un momento, los discípulos le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Ahora, mirando el otro lado de la relación, ¿qué pasa si alguien pone un obstáculo en su camino y peca contra usted? El Señor Jesús describe que la actitud apropiada hacia cualquier hermano que ha pecado es restaurarlo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. En Gálatas 6 dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es un acto de amor exhortar a un hermano en pecado. Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tolerar el error, tolerar el pecado, es ir por el camino equivocado.
aunque peque contra uno 7 veces al día, si se arrepiente, perdonarlo. El Señor dice en el versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. En otras palabras, el Señor está diciendo que el espíritu del amor perdonador no tiene fronteras, no tiene límites. Perdonarlo una y otra vez si es necesario. Recordemos que esto que el Señor está enseñando aquí es en Perea, ya al final de su ministerio. Cuando él había empezado su ministerio, había enseñado lo mismo. Mire, en Mateo 18 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón no tiene límites. No debemos ponerle límites al perdón. No debemos ponerle barreras, fronteras. Recordémonos nada más, hermanos, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado? En nuestra vida de cristianos, ¿cuántas veces nosotros hemos pecado? ¿Y qué ha hecho Dios? Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado, hermanos? Señor Barclay en su comentario dice, los versículos 3 y 4 hablan de la necesidad de perdonar. Nos dicen que perdonemos 7 veces al día. Los rabinos decían que si uno perdona 3 veces es un hombre perfecto. En Mateo 18:21, que lo leímos hace un momento, Jesús le dice a Pedro que le ha preguntado si debe perdonar hasta 7 veces. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 7 veces al día o 70 veces quiere decir que no hay límite, por amplio que sea, sino que no lo hay, que se debe perdonar sin llevar la cuenta. Sabemos por la enseñanza del Señor, allá en el Sermón del Monte, que un corazón que no perdona, él mismo no recibirá perdón. Recordemos lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es aquí entonces cuando los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Recuerden que en lo que hemos leído en los versículos 1 al 4, el Señor, primero que todo, habla de que hemos de evitar el hacer tropezar a otros. Y en la segunda parte dijo que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Eso requiere de fortaleza, y fortaleza de lo alto. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Jesús acababa de exhortarlos a perdonar a los demás de una manera que no era fácil. 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 veces.
No está diciendo que cuando llegue entonces a la 480 ya no se perdona. No, como acabamos de ver hace un momento, está diciendo el Señor es que el perdón no tiene límites. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Pero eso requiere, hermanos, fortaleza de lo alto. Que aquel que peca contra mí 7 veces y 7 veces viene arrepentido diciéndome que lo perdone, el Señor me dice que he de perdonarlo. Eso requiere de fe, hermanos. Eso requiere de pedirle a Dios que que cree en nosotros esa disposición perdonadora. De hecho, amar a nuestros enemigos y orar por ellos, eso no es algo que surge de una manera innata en nosotros. En Mateo 5 el Señor había dicho, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? A esta petición de los discípulos, de los apóstoles, de aumentanos la fe. La respuesta que el Señor les dio fue diferente a lo que los hombres puedan pensar respecto de la fe. Jesús nunca dio fe milagrosamente a nadie, pero ilustró el principio, o perdón, ilustró el tipo de fe que necesitaban. No era más fe, sino mejor fe que les permitiera cumplir la voluntad de Dios. El Señor les dice en el verso 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántete en el mar, y os obedecería. Comentario que hace el señor Barclay nos ayuda, o espero que nos ayude a entender lo que el Señor dijo en este verso 6. Los versículos 5 y 6 nos dicen que la fe es la mayor fuerza del mundo. Recordemos que la manera oriental de hablar es de lo más gráfica. Aquí se nos quiere decir que hasta lo que parece imposible se hace posible para la fe. No tenemos más que pensar en las innumerables maravillas de la ciencia, de las operaciones quirúrgicas, los diversos récords que se han logrado en diversos terrenos y que hace 50 años se habrían considerado imposibles. Si nos enfrentamos con algo diciendo, es imposible, ni lo intentaremos. Pero si decimos, puede hacerse, por lo menos existe la posibilidad de que se haga. Debemos siempre tener presente que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y con Él todo es posible. En la respuesta que el Señor le da entonces a los apóstoles, una respuesta alentadora al describir el poder que proviene de la fe. Usó una imagen exagerada para lograr un efecto memorable. Literalmente, Jesús no quiso decir que todo el que cree puede andar arrancando árboles y arrojándolos al mar. Pero así como una semilla de mostaza plantada en tierra fértil crecerá hasta convertirse en un árbol enorme, así las personas que se nutren de la fe
en el contacto con Dios pueden vencer las tentaciones y el poder del diablo. Por eso el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos que el verdadero discipulado exige perdón y fidelidad.